De seguro han escuchado la expresión, ¿qué hace tu mujer? Nada, está en casa. Se levanta primero y es la que se acuesta al último. Cuando el señor va a desayunar o ya tiene su ropa puesta, etcétera, pero la mujer no hace absolutamente nada. Eso es lo que dicen. Bueno, también se aplica mucho a un músico. Y un músico de veras, así como que no hace nada, pues alguien nos va a explicar qué es lo que sí hace un músico que los demás que nos gusta la música no hacemos. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Gracias ¿Qué por se la requiere invitación. para ser músico en la extensión de la palabra? Por ejemplo, una pequeña actividad tuya, ser director musical. ¿Qué se requiere? Se requiere estudio, obviamente, dedicación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando al día, por ejemplo? Es variable porque estando en la escuela puedes estar 4 o 5 horas todos los días de la semana, pero el estudio personal pueden ser 3 o 4 horas al día, todos los días. Por ejemplo, cuando estás dirigiendo, ¿a qué le haces caso si tienes una orquesta de 50 músicos, por decir algo? ¿A dónde fijas tu atención? No puedes ver a los 50 al mismo tiempo. Además, si de verdad estás escuchando otras cosas, si estás viendo una partitura, pues, ¿cuántos Lorenzos hay en ese momento? Bueno, normalmente el director tiene unos papeles que es el guión conductor, donde está escrito todo lo que tocan todos los instrumentos. En muchas ocasiones, no necesariamente se escribe, por ejemplo, trompeta, trombón, los metales, cada uno, sino si están tocando la misma melodía, pueden estar en octavas diferentes, que se le llama, pero son las mismas notas. Entonces se pone en la primera trompeta las notas, pero en los demás metales se pone similar. Ah, ok. Porque están tocando básicamente la misma melodía. Ya sabe uno que cuando es un instrumento más grave, pues va una octava abajo, o hasta 2 en el caso de la tuba. Pero si tienes, aparte audífonos, estás oyendo otras cosas que no están presentes en todo el mundo, pero sí ahí y en ti. Son 80,229 cosas que tienes que atender en un solo tiempo. Sí. ¿Cómo le haces? El cerebro se reparte para estar escuchando lo que es la cuerda, metales, maderas, percusión sinfónica, percusión latina, teclados, guitarras eléctricas, guitarra acústica, bajo. Y así el cerebro los distingue, así como cuando uno ve un cuadro, que ves todo el panorama, la coronación, por ejemplo. Ves todas las figuras y centras tu atención por momentos. Por ejemplo, viene un corte de un cantabile de la cuerda, entonces en ese momento te diriges más hacia la cuerda. O viene un corte de metales, entonces te vas con los metales y para dar la intencionalidad. Wow. A ver, vamos a suponer que yo supiera cantar. Yo estaría diciendo, desde que tú no estás aquí. ¿En qué tono estoy? ¿Más o menos puedes saberlo? No sé qué va. En do. ¿En do? Ah, ok. Porque, ¿cómo sabes todo eso? ¿Cómo lo...? Mi, fa, mi, re, do. ¿Son las notas que acabo de dar? Fa, mi, re, do. Wow. Bueno, de veras que no entiendo cómo le hacen eso, pero se me hace mágico. Oye, platícanos porque luego se nos va el tiempo muy rápido. Quiero tomar así de pronto voy a tirar un dardo y le pego ahorita en que estás en Disneylandia con las hermanas Däniken. ¿Cómo llegan y por qué están 8 o 9 años allá, creo? ¿No? ¿Qué están haciendo? De hecho, estuvimos en Disney World. Disney World. En Orlando, Florida. Uh-huh. Y sí, estuvimos casi 9 años. Sin embargo, ahí ya no estaban las hermanas Däniken. Ah, ya no. Mientras estábamos aquí, en México, sí. Tabasco, el grupo Tabasco. Sí estaban las hermanas Däniken, pero cada una fue haciendo carrera. Por solista. Como solista, Lila, que llegó a ser más conocida. Ajá. Y más por su canción, no creo cómo sí. Bueno, Hilda fue la que menos sobresalió, digo, en vida pública, y Lupita como cantante y como conductora, haciendo pareja con muchos artistas.
Y nosotros, con el Grupo Tabasco, con los hermanos Murría, fuimos contratados. Vino aquí a México a escucharnos un promotor en Los Ángeles. ¿Y por qué especialmente a ustedes? Porque les gustaba el grupo. ¿Y los conocían? El grupo apareció, participó en festivales de Loti. De hecho, en uno de ellos con una canción de Armando Manzanero, wow. Para ti, para mí. Y entonces vino Tony DeMarco, que era un promotor de Estados Unidos, que por cierto era el representante del Toro Valenzuela, el beisbolista. Sí. Y entonces vino con Sonny Anderson, que era el director de Entertainment, que es de espectáculos de Disney. Vinieron los dos porque eran como hermanos. Pero y les gustó el grupo. ¿En Estados Unidos no había grupos como ustedes? Sí, nada más que nosotros teníamos característica también latina. Ok. Tocando lo que es el género pop, que en ese tiempo, en los 80s, era Michael Jackson, Huey Lewis and the News, Madonna, Chicago, Peter Cetera. Wow. Y de hecho, siendo también el grupo de casa de Disney, muchos artistas que hacen su gira nacional por Estados Unidos pasan por Disney, actúan en Disney. Wow. Entonces nosotros abrimos para varios de ellos, para Toto, en ese tiempo era muy popular, para Whitney Houston. Nada más. Para Miami Sound Machine. Gloria Gaynor. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Sí. Y claro, éramos teloneros. ¿Sabes lo que es telonero? Sí, claro, pero pues, eso lo puedes llamar telonero. Pero ya pisando el mismo escenario. Pues el mismo escenario, sí. Sí, y ya también en los carteles por ahí te envié una foto donde están Grupo Tabasco y hasta arriba Whitney Houston. Sí, que decían, lástima que nada fueron, son mexicanos, algo así pusieron, que, híjole. Bueno, pero en fin, entiendo por qué lo decían. Bueno, a ver, platícanos una experiencia, por ejemplo, con Guadalupe Pineda. Y te digo por ella porque me llevé mucho con Carlos Díaz Caíto y antes estaban en un grupo que se llamaba Sanampay. Ajá. Y me imagino que ella tocó la parte que ella era vocalista, baladista, ya solista. Sí, sí. Sí, muchas experiencias, muchos viajes. Viajamos a Sudamérica, por Santo Domingo, obviamente Estados Unidos, hasta Irlanda, en Dublín. Fuimos a actuar allá. Y en esa actuación, por ejemplo, de Dublín, íbamos como 12, 13 músicos y coros y bailarines, pero también nos llevaron un chef mexicano con productos mexicanos. Para que comieran comida mexicana. Para que no nos fuera a caer de peso una comida diferente. Wow. Y alguien se sintiera mal y no se pudiera presentar. Wow. Como hacen con muchos seleccionados o deportistas. Sí. Bueno, ya que estás hablando de eso, parece que es muy fácil, pero créanme que no. Estás en lugares donde tú vas a estar como músico de respaldo y el que va a cantar, pues puede cantar desde ranchero, tríos, de lo que sea. ¿Cómo sigues a una persona? ¿Cómo sabes en qué tono están? ¿Cómo va la pieza? Por ejemplo, con Calatayud, que dices, llega y se sienta, empieza a tocar. Pues tú no es de los que dicen, vamos en mi séptima, ¿no? Nada. Empieza a tocar. ¿Cómo lo alcanzas? Así era el maestro Juan José Calatayud. Pianista, jazzista. A veces, pocas veces, tocaba temas populares. Pero la mayoría de las veces era música de él. Y sin ensayos, nada, y sin previo aviso de, por ejemplo, un director dice 3, 4 y todo el mundo... Él empezó a tocar. Él empezó a tocar y uno se iba integrando. Obviamente, ahí hay algunas técnicas de escuchar primero el motivo. Ok. O sea, la parte principal del tema principal. Y entonces, para la siguiente vuelta, ya se monta uno. Ok. Y ya sabes que va a hacer algunas variaciones del motivo. Sí. Y entonces tú vas a poder seguir. En armonía, hay lo que se llaman acordes de paso, de preparación, de enlace,
Entonces, muchas veces están en un do mayor, por decir algo. Después viene un si menor séptima con quinta bemol. Ajá. Eso No, casi no estás por diciendo obligación, groserías, ¿verdad? no, casi por obligación, va a llevar a un mi 7 para resolver a la menor. Ah, ok. Hay fórmulas O sea, sí, ya sabes que entonces que sí, está anunciando que va a ir a tal otro tono. para tal lugar. Ajá. Pero mientras en lo que llega a eso, puede haber cualquier cantidad. Bueno, tú llevaste una gran amistad con Arturo Castro. Y ese Sí. cuate, yo no sé si tenía ocho manos o qué, porque ponía unos tonos que no sé de dónde sacaba. ¿Cómo seguías a alguien así? Un gran conocimiento del maestro. Sí, sí, sí. Y queridísimo amigo, en paz descanse. Yo le decía a veces Guadalupe, porque su cumpleaños era el 12 de El diciembre. 12 de- Un gran conocimiento y como comentamos al principio, es dedicación, es estudio, es disciplina. No se aprende de la noche a la mañana. Ujú. Y hay que aprender, hay que informarse, como en todos. Yo tengo amigos médicos que a sus 50, 55 años se siguen actualizando, Ujú. porque es cambiante. La armonía, hay armonía tradicional y armonía moderna, pero ambas armonías ya están establecidas, no hay muchas cosas nuevas. Ahora, sí hay combinaciones de estilos, Ujú. que, por ejemplo, pueden hacer una música entre banda y grupero. Muchos músicos buscan alternativas, buscan innovaciones que no hay tanto por descubrir. Pero muchas veces esas que ya están puestas, pues por ejemplo vas a un rasgueo, un guapango o algo así, no es nada más llegar y hacerle así. Tienen, no sé, por decir algo, dos para abajo, luego una para arriba, luego un silencio y luego bajas. Sus dificultades, las que se te ocurran. ¿Cómo sigues Mira, algo de eso? Pues de es pronto como- lo van a hacer así. Sí, pero otra vez vuelvo a la analogía con la medicina. Un médico internista, si una persona tiene alguna complicación, el médico internista va a estudiar todo Ujú. y entonces va a canalizar con el especialista. Sí. Bien, el músico, en general, el músico popular, tiene un conocimiento generalizado de los estilos. Hay estilos que no se pueden tocar en determinado instrumento, por ejemplo, un huapango. En la guitarra hay dos tipos de ataque de la mano derecha. Uno es punteado, Ujú. Con los que es dedos. con los dedos, que es Ajá, el arpegios, clásico, ¿no? y el otro es rasgueado, Ujú. que es como el huapango, Ujú. que es tirar así como, yo le llamo a reguilete, y también se apagan las cuerdas. Eso no se puede hacer, es imposible hacerlo en el piano. Ujú. Ujú. Entonces también hay que ver para qué instrumento qué estilo es propio. Claro, pero de todos modos te va a decir la música de la trova, por ejemplo, también tiene sus rasgos especiales. Muy Y especial. si tú tienes tu guitarra, a lo mejor no tienes por qué haber conocido algo que viene de Colombia, algo que viene de Perú, y sin embargo pues, te va a tocar acompañarlo si estás en guitarra. ¿Cómo le vas a hacer? ¿O qué haces ahí? Pues te persignas y le pides ayuda a Dios. ¿Por qué te dedicas al bajo? ¿Qué tiene el bajo? Es más, ¿qué es un bajo y por qué es tan importante? En un grupo, ya sea grupo pop o incluso gruperos, por ejemplo, la tuba hace las veces del bajo, en jazz el contrabajo. Es el balance entre agudos y graves, por ejemplo. Aunque es muy grave el bajo, ¿no? Por eso. Y entonces, por decir algo, hay un piano y hay una guitarra en un grupo. Si el piano está tocando en una esfera grave, la guitarra toca en una esfera más aguda. Más agudo. Ajá. Para no estar... Esfera, Sí. me refiero a... Digamos los escalones, más arriba o más abajo. Sí. Ujú. Entonces, ahora, en un grupo pop, por ejemplo, una Ujú. orquesta pop, el bajo es el enlace entre la armonía y la rítmica, la batería. Ujú. El bajo va de la mano
generalmente, que no obligatoriamente, de la mano con el bombo de la batería. Entonces, para fortalecer e identificar qué tipo de rítmica es. Pero como tiene notas, también está enlazando con la armonía. Entonces, realmente aunque todos los instrumentos tocan rítmicamente, aún los instrumentos de una sola nota, como un metal, por ejemplo, una flauta, un violín, aunque el violín puede tocar más notas. Pero están de acuerdo con la armonía, pero el bajo es el enlace entre la rítmica y la armonía. El bajo, según lo que yo entiendo, le da preferencia, por ejemplo, si un acorde tiene do, mi, sol, sus notas, digamos, más sobresalientes va a ser do, mi, sol. ¿Es cierto eso? Sí, sí. De hecho, en función básica, el bajo da el primer grado, la tónica, la nota que se le llama tónica. Si es un acorde de do, el bajo toca un do. Y en ese momento también entra el bombo. Y no sé si es cierto eso o no. Digamos en el vals o en la música ranchera, ton, chan, chan, ton, chan, y luego el chan, chan sería la tarola, o sea, ya no son los bajos, ya son otros instrumentos. Sí, la guitarra, por ejemplo, es lo más lógico. En un mariachi, por ejemplo, tun, 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 y las guitarras, ta, 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 ta. Entonces tienes que acoplar de veras, porque en la guitarra yo lo hago ton, chan, chan, pero claro, si tú vas a hacer el bajo, ya no voy a hacer yo el bajo acá, yo no voy a hacer chan, chan, y a lo mejor no entro tiempo. Todo es cuestión de conocimiento, de experiencia. Sí. Conocimiento. Conocimiento yo creo que es la palabra clave para entender muchas cosas. Oye, tu papá fue sabio y te obligó, entre comillas, a que aprendieras a tocar guitarra, porque además tocas clásico, ¿no? Porque veía en ti ya, tu futuro, ya veía que tú tenías la facilidad, ¿o qué? Porque normalmente cuando un papá obliga al hijo a hacer eso, el hijo odia todo esto y dice, mejor no voy a dedicar a bolero, no a otra cosa, pues. Hay que tomar en cuenta también que muchas veces el arte tiene un tinte genético. Ok. Tu papá era músico, ¿verdad? Mi papá fue guitarrista, estudió en el Conservatorio Nacional. Primero en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia. Después se fue a México y ahí terminó su carrera de guitarrista concertista. Y se dedicó a dar clases particulares de guitarra, únicamente. Porque hasta entonces se da uno cuenta que estudiar un instrumento clásico en la guitarra están muy angostas las posibilidades. No es como, por ejemplo, estudiar un violín, que tiene cabida en orquestas filarmónicas, en sinfónicas, orquestas de cámara. ¿Están en el huapango? Cuartetos de cuerdas, pueden trabajar en ceremonias, y pueden trabajar en cualquier orquesta, pero una guitarra no trabaja en una orquesta sinfónica. Si acaso las posibilidades de tocar es como solista con una orquesta sinfónica, con piezas clásicas para guitarra, que las más conocidas, bueno, yo creo que la más famosa es el Concierto de Aranjuez. No, y de hecho, orquestas de los 30 o 40, había ya guitarras eléctricas, pero ni como si no hubiera, porque no sobresalían en nada. O sea, estaban perdidas por ahí, ¿no? Sí, eran parte de la orquesta. Por ejemplo, no sé qué tan difícil o qué tan fácil sea. Si yo llevara una canción de 4/4, yo veo que, por ejemplo, usan las claves. ¿Cómo sabrías cómo metes y cómo sabes si esa canción debe llevar claves o no debe llevar claves? Te voy a dar un ejemplo y si lleva claves, mételas tú. Otra vez, suponiendo que yo pudiera cantar algo así como, sería una... Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí. Okay. Ahí es donde entrarían si es que entran. Las claves, la clave es un instrumento de percusión, que son dos palitos, más o menos de este tamaño, que tienen un hueco, una de ellas,
tienen así como una Como acucharadito compás para así. que al tomarla con la mano tenga más resonancia. Ujú. Hay ese hueco. Y tu mano también debe tener una La posición. mano también debe tener una posición. Ok. Para hacer como una caja acústica, Ujú. ¿Qué es lo que hace la guitarra? que es la Ajá. función de la caja Amplifica el sonido. de la guitarra. Ok. Ahora, es un instrumento usado en música de Cuba, O sea, en algo de música de Puerto Rico, caribeña en general, y no es propio usarla en algún otro estilo. pero se puede. Pero ¿o si no? fuera a hacer eso, Ajá. el modo de tocar de la clave se dice que es 2-3 o 3-2. 3 golpes y luego 2 golpes. Y si hace una diferencia, si empieza uno a caminar con el pie derecho o con el pie izquierdo. Ok. Wow. Entonces, Y dicen que ser músico es 3, fácil, 2. Y entonces, si el ritmo... 1, Es- 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y entonces la clave sería... Eso es 1, 2, 3, 1, 2. Wow. O invertido. Aquí va. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Cuál es el instrumento más fácil si es que hay algún instrumento fácil? Bueno, hay instrumentos de diferentes familias. Ah, ok. Están los instrumentos de cuerda, los instrumentos de aliento, los instrumentos de viento mecánico, como el órgano tubular, el acordeón, instrumento ¿Una armónica de dónde entra? de aliento. De aliento. De aliento. ¿Y es fácil tocarlo o es difícil? Porque incluso veo que hay algunos que tienen hasta para cambios para cromático y Hay muchos tipos diferentes, hay como 8 o 9 tipos de diferentes de armónicas. armónica. ¿Y es fácil o difícil? Hay unas que son cromática. ¿Qué significa cromático? En el piano, por ejemplo, una escala cromática, una escala mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si, Las blancas. las blancas. En do. nada En do, más. sí, sí, claro. Las demás tonalidades Sí, sí, ya sí, empiezan es otra con cosa. alteraciones. Pero entre las blancas hay negritas también. Ujú. Entonces, una escala cromática es tocar una por una, blanca, negra, blanca, En el negra, orden que blanca, están. blanca, negra, en el orden que están. Ujú. Es una escala cromática. Entonces, Ok. hay armónicas que tienen ese orden, que es un poquito más complicado porque a veces hay que saltar de un lado para otro. Y no pueden estar moviendo la cabeza, sino son las manos las que lo mueven. Hay otros que tienen medio tono, Híjole. una alteración para medio tono arriba. Hay otras que tienen también otro palanquita de... En la guitarra se llama bend, doblar. Cuando Cuando hacen pisas... ding. Ujú. En la guitarra eléctrica está la palanca. ¿Sí? Hay unas armónicas que tienen una palanquita así, para hacer ese efecto. Es un mundo y es apasionante. ¿Acabas de aprender música o llega un tiempo que dices, ahí le paro porque sigue habiendo y habiendo y habiendo y encuentras, yo creo que diario, cosas nuevas, ritmos nuevos, formas de, no sé, de atacar un instrumento? Y también sí, la música está en evolución como todo el mundo. Pero también hay cosas de interés que antes no podías abarcar, porque al especializarte en una cosa, no podías poner atención a otras cosas. Pero una vez que ya estás especializado, oye, ahora déjame estudiar esto. Ahora quiero estudiar, por ejemplo, Leonard Bernstein, las infinitas posibilidades de la música. Haciendo matemáticas, Leonard Bernstein, que ha sido uno de los contemporáneos más grandes, Amor sin barreras. dice que no hay una posibilidad en millones de millones de millones de millones que se vaya a agotar y que se tenga que volver a repetir una obra completa. Mil gracias, de veras. Y mil gracias también a ustedes. Yo creo que sería cosa importante reconocer. Ser un verdadero músico no es nada fácil. Ser una verdadera ama de casa, una verdadera esposa, todavía está igual o más complicado. Gracias a ambos.
Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.